trabajarlo en conjunto, mejores resultados podríamos tener. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Ya casi, como hablábamos en el preámbulo, ya casi tenemos un año de cuarentena, y de estas actividades vamos a cumplir próximamente también un año ininterrumpida los viernes, excepto, bueno, para diciembre, que teníamos vacaciones colectivas. Y si estas actividades se han podido mantener a través de todas estas semanas, es por la presencia de ustedes, porque si no, no valdría la pena. Y también por la colaboración de personas como Xiomara, que nos aportan tanto en el análisis, en el caso de ella, este tema de la violencia de género. Así que hoy ya Raidiris va a presentarnos nuestra facilitadora. Entramos en el mes de marzo y todo este mes de marzo lo vamos a estar tratando sobre la violencia de género. Es un tema inagotable, pero vamos a tener por lo menos un mes tocando diferentes tópicos grande, que es muy doloroso en nuestra sociedad. Así que sin más le dejo a Raidiris para que presente a nuestra distinguida facilitadora, experta en el tema. Bueno, gracias. Gracias a Xiomara y gracias a todas las personas que nos están acompañando, que se dan cita cada viernes en esta comunidad digital que ha habilitado Casa Abierta en tiempo de COVID. La persona que nos acompaña hoy, nuestra querida Xiomara García, es psicóloga y tiene maestría en psicología clínica, recursos humanos, género y desarrollo. Y bueno, tiene una experiencia súper interesante en lo que respecta al trabajo con personas afectadas con la violencia y poder identificar esos indicadores de los que vamos a hablar hoy, con experiencia en casa de acogida aquí en Santiago, en República Dominicana, en el núcleo de apoyo a la mujer, en acciones formativas, desarrollando capacidades con personas tanto de gobierno como de sociedad civil, en espacios de sensibilización y concienciación del tema. Así que es la persona idónea para que nos pueda acompañar arrancando este mes de marzo, que realmente está inspirado en lo que el 8 implica como Día Internacional de la Mujer, pero los efectos que el mismo proceso tiene para la mujer y para todas las personas en la familia. Así que sin más, cedemos la palabra a Xiomara para que nos acompañe en este proceso reflexivo. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Bueno, para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir con Casa Abierta, ¿verdad? Con todo su personal, con todas las personas que están por acá. Para mí también es una oportunidad de compartir con tanta gente que tiene tanta experiencia, que tiene tanto trabajo hecho y que también yo pienso que somos como gestores sociales en donde quiera que estamos. Yo creo que toda la gente que le interesa este tema, que se sensibiliza por esta problemática de alguna manera, hace mucha labor donde quiera que está. Donde quiera que estamos, ya sea en una escuela, ya sea en la universidad, en una oficina, en un consultorio, vamos a tener que lidiar posiblemente con situaciones de violencia. Así que hoy les voy a compartir algunas ideas. No creo que sea muy nueva para ustedes. Yo creo que vamos a lo mejor todos y todas juntas, vamos a hacer una reflexión de esta temática. Indicadores psicológicos de las personas afectadas por la violencia. Vamos a hacer este trabajo de hoy, o estas reflexiones de hoy, básicamente enfocadas en las mujeres, los niños y las niñas. Es un poco fuerte como juntar toda esta población, así que yo traté de hacer como un resumen para poder compartir algunos elementos con ustedes. Algunos objetivos que me estoy planteando para este espacio. Vamos a compartir reflexiones de las vivencias sobre mi trabajo
mi experiencia terapéutica. Definitivamente los libros, las informaciones son muy valiosas, los estudios, pero nunca puedo dejar de compartir experiencias desde mi trabajo, que son como las cosas que solidifican, ¿verdad? El conocimiento. Voy a compartir algunos aspectos de informaciones de investigaciones o de instancias que tienen relevancia, ¿verdad?, con la temática. Y vamos a identificar algunos aspectos claves para detectar posibles indicadores. Creo que al final, porque son elementos que no solo nos quedaríamos con ver un indicador, sino también maneras y tal vez posibles caminos que nos pueden llevar a la posibilidad de mirar más allá, porque no siempre la violencia está que se ve, ¿verdad?, que se muestra. No siempre se muestra, no siempre es palpable, no siempre es tan clara, ¿verdad? Y por eso la complejidad también de este fenómeno. Muchas veces tenemos gente con situaciones de violencia que muestran unos indicadores que parecen de otro cuadro, ¿verdad? O que sencillamente no se muestran tan fáciles. Entonces, si no tenemos como esa mirada perspicaz, tal vez no vamos a poder mirar más allá. Esa mirada, como digo yo, de los lentes de la violencia. Para hacer esta mirada, necesariamente, aunque vamos a enfocarnos en los aspectos psicológicos, no puedo dejar de decir que es una mirada integral, desde la perspectiva holística, de todo lo que es el ser como tal. Porque la violencia psicológica, esos indicadores psicológicos más bien que podemos ver, van a estar entrecruzados con la parte emocional, con la parte mental, por ende, estamos hablando de indicadores psicológicos, pero también, aunque no vamos a hablar aquí de los aspectos netamente físicos, pero hay una vinculación directa también con la parte corporal. Porque cuando una persona tiene una situación mental, cognitiva, o las emociones a partir de una situación dada, va a tener un trastoque con su cuerpo, con la parte corporal, con la parte espiritual, de la manera que tú le des esa mirada a la parte espiritual. Tu sentir, cómo tú percibes esa parte, también está trastocada. La parte conductual, o sea, un pensamiento, una emoción trae una conducta. La parte social, porque también este elemento de los indicadores, vamos a verlo también no solamente en el ámbito de la individualidad del ser, sino también en la parte colectiva, como también esto es un problema colectivo, no solo muchas veces del que sufre el problema, sino también todo el entorno y también cómo conecta esa persona con su entorno o con la sociedad en general a partir de lo que vive. Entonces hay que ver estos indicadores, vamos a verlos trastocados por estos elementos que se cruzan y que muchas veces son indivisibles, que no lo podemos separar. No es posible que los separemos, porque trabajando con mujeres, trabajando con niños, con niñas, con adolescentes, con el tiempo me he dado cuenta que hay una mezcla que se vuelve como tejida y que no podemos muchas veces separarla. Entonces, como el ser humano es un todo integral, todas estas áreas van a converger, aunque voy a hacer énfasis en la parte de los indicadores psicológicos. Es interesante también diferenciar entre un signo y un síntoma para hablar también de indicadores. Un signo es algo que a lo mejor podemos ver, que se puede palpar, y un síntoma es algo que se puede percibir a través de las emociones, a través de la reacción de una persona. O sea que también hay una mezclatura aquí de signos y de síntomas que también se entrecruzan. Porque si hablamos, por ejemplo, del insomnio, que es una característica que dirán ustedes, pero es una característica que tiene un signo, pero también tiene un síntoma. Fíjense cómo se cruzan los dos elementos ahí. Entonces, de acuerdo a este estudio, a un manual de indicadores de violencia de género para profesionales del ámbito sanitario, esto fue en Murcia, España, que se hizo este estudio, hay unos elementos que ellos identificaron
A mí me pareció muy interesante. Yo leí, busqué, rebusqué, pero me pareció muy interesante de las cosas que encontré, los indicadores que conocemos, pero que muchas veces cuando leemos manuales, estudios, vamos a mirar también que hay mucha similitud en los indicadores, muchísima. Hay mucha similitud, hay mucha igualdad en los indicadores que se presentan de estudios, de los casos que se estudian a nivel individual en consulta. O sea, hay muchos elementos en común. Entonces, de acuerdo a este estudio, está el insomnio, está la depresión en sus diferentes niveles como indicador psicológico, está la ansiedad, que muchas veces puede ser un elemento que está concatenado a la depresión, y viceversa, la ansiedad concatenada a la depresión también. O sea, una cosa puede traer otra y sucesivamente. En mi experiencia trabajando con mujeres y con niños y adolescentes y niñas, el cuadro de la depresión es casi 100% permanente en los casos, porque es imposible lidiar con una situación de violencia que tú no entres en un cuadro depresivo a diferentes niveles. La ansiedad como un elemento que es como que te detona el vivir, porque vivir en violencia es vivir en una expectativa constante de alerta constante. Dígase las personas adultas, dígase los niños y las niñas. O sea, vivir en situación de violencia y vivir en alerta. Y las personas en consulta te dicen, yo no me duermo bien. Cuando se abre la puerta no sé qué va a pasar. Yo no sé cómo va a reaccionar cuando se levante o cuando llegue a la casa. O sea, hay una alerta constante que entonces genera un alto nivel de ansiedad. Se habla también del trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno muy estudiado, que tiene elementos de insomnio, pesadilla, ansiedad, estado de alerta, llanto frecuente, pensamientos repetitivos. Y este es un trastorno que está asociado a muchas situaciones, asociado a abusos sexuales, violaciones sexuales, está asociado a gente que ha vivido en espacios de guerra. O sea, este es un trastorno que está asociado a muchos eventos, y muchos estudios al final arrojaron que estaba también asociado a la vivencia de la violencia, porque hay estudios que plantean que vivir en violencia doméstica es como vivir como un prisionero de guerra, o vivir en un combate constante, que se compara entonces con vivir en campos de guerra. Eso increíblemente parece que no tuviese similitud, pero tiene similitud. Intentos de suicidio o ideación suicida, cuando la gente se siente con un nivel alto de impotencia, de no salida, de no alternativas. Por eso yo siempre digo que cuando una persona vive en violencia, hablamos de los femicidios, que la gente muere porque alguien la mata, porque alguien la golpea brutalmente, pero hay mucha gente que muere lentamente por la violencia, sin que nadie la mate directamente hablando. Entonces, la violencia te causa tantos estragos a nivel de la parte emocional, de la parte mental, que tú mueres lentamente, y el suicidio puede ser una manera. O tener ideación suicida, o suicidarte, pero también morirte lentamente por una enfermedad, por una somatización de lo que está viviendo a nivel emocional. También es una muerte que te va matando lentamente. O sea que hay un suicidio que es indirecto. La baja autoestima, porque generalmente los estudios plantean que las personas que violentan a otras personas, sobre todo en el ámbito donde hay relaciones, donde hay vínculos, es una de las características más claves, es descalificar y deteriorar toda la seguridad y toda la parte de valía de la otra persona. Por ende, generalmente hay una baja autoestima. Agotamiento psíquico, esa sensación de que no puedo más, no doy para más, no encuentro salida, no encuentro alternativa, se me pierden las posibilidades. La irritabilidad, que muchas veces la gente entiende que si una gente está pasando por un cuadro de violencia va a estar triste siempre, no va a tener reacciones también de reactividad.
ante el dolor que vive. También cuando la gente tiene cuadros de depresión, no siempre está triste, muchas veces está reactiva. Y detrás de esa reactividad hay entonces un cuadro de depresión. ¿Qué parte de ese componente de que la gente esté reactiva? Respondiendo al dolor. Sobre todo porque en violencia hay una relación de poder desigual. Y cuando una persona es agredida por alguien que no tiene el nivel de poder igual para poder rebatir o para poder hablar o expresarse por lo que vive, va a tener irritabilidad posiblemente con ella misma, con él mismo, con los hijos, con el entorno, en el trabajo. Es como una respuesta a lo que está viviendo. Trastorno de conducta alimentaria. Puede ser desde una anorexia, no querer comer, a una bulimia. Eso puede variar. Esa labilidad emocional, esa vulnerabilidad que la gente tiene, ese vaivén emocional de cómo me siento ahora, de cómo esos cambios drásticos de diferentes estadios que la gente vive. Y por eso también es muy complejo el cuadro de violencia, porque hay muchos cambios que acompañan el proceso. Lo que la gente llama, mira, está inestable, o no sabe lo que quiere, o no sabe para dónde va, o no sabe qué definir. Todo eso es parte del cuadro de confusión, de inestabilidad emocional. El aislamiento, las escasas relaciones y la actividad. O sea, todo ese mundo que la gente vive, el tema de la violencia, crea todo este tipo de indicadores que pueden ser alertas para quienes trabajamos. Y también para gente que no trabaja con esto, porque hay gente que puede que no esté relacionado con el tema, aparentemente decimos, pero siempre te va a llegar, ¿verdad? Siempre te va a llegar alguna situación de violencia infiltrada o disfrazada. Entonces son elementos, así como lo más grandes a nivel general del perfil psicológico. Y ni siquiera se puede hablar mucho de perfil, porque el perfil puede variar muchísimo. Incluso hay muchos expertos que están planteando que no hablemos de perfil, sino que hablemos de un cuadro per se que puede ocurrir con diferentes indicadores. Entonces, este es un elemento clave que también encontré, de que tener una mirada ante la sospecha durante una intervención, ya sea cuando estamos en una escuela, en un consultorio, en un médico psicológico, puede ser hasta en un grupo de apoyo, puede ser hasta en una charla que sea cerrada, de pocas personas, que la gente puede expresarse y a través de la expresión uno nota, pero sobre todo en consulta, que la gente se siente en un espacio más íntimo. Posiblemente la gente va a tener indicadores que te van a mostrar elementos que te pueden poner en alerta, como una actitud temerosa, evasiva, incómoda, nerviosa. Rasgo depresivo, triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza, autoestima baja, sentimientos de culpa. Ese sentimiento que es tan como persistente, de que la gente que muchas veces vive la violencia, por toda la distorsión cognitiva que tiene, posiblemente tiene una culpa que no está, una culpa que ella misma genera, sintiendo que es responsable de la situación. Porque vuelvo y repito, la mayoría de las personas que violentan tienden a crear una situación de culpabilidad en la otra persona y la otra persona se lo cree. Estado de ansiedad, también lo que yo nombraba ahorita en este estudio también, que son otros indicadores que se exploraron como temas de alerta, salen. Retraimiento, comunicación difícil, evitar la mirada de frente. La vestimenta también puede identificar una intención de lesiones ocultas, de lo que la gente quiere mostrar o no mostrar. También ahí puede ocurrir que la gente vaya muy bien vestida, muy arreglada, pero de repente usted puede estar cubriendo algo. Yo recuerdo una mujer que tuve una vez que llegó muy elegantemente vestida a la consulta y ella llegaba con sus gafas, su cuello alto, y a mí me llamó mucho la atención que en pleno calor ella llegara con un cuello alto, tapada la garganta. Y cuando comenzamos a hablar y a hacer la sesión, ella comenzó a hablar y comenzó a tomar confianza. Ella se bajó el cuello y me mostró todos los golpes que tenía en el cuello. Ella entonces estaba como cubriendo esa parte.
Cuando entró en confianza, entonces ya mostró lo que estaba pasando con su cuerpo. Falta de cuidado personal, eso puede pasar y puede no pasar, porque la gente puede andar muy bien puesta también y estar en una situación de violencia. Justificar las lecciones o quitar la importancia a las mismas. Hay un discurso muy justificador muchas veces de que no, eso pasó porque tal vez yo hice tal cosa, o porque tal vez llegó de mal humor, o tal vez no le fui bien el trabajo. O sea, todos esos son elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a mirar. Y si está presente la pareja, la persona puede estar temerosa de dar respuesta, puede contestar con sí o con no, con monosílabos, con palabras muy cortas, buscar contestar buscando la aprobación de la persona o mirándole a la cara, como lo digo o no lo digo, y por ende todo esto trae un deterioro cognitivo. Entonces, estos elementos son importantes mirarlo porque muchas veces tenemos gente frente a nosotros, yo he oído médicos, por ejemplo, que han detectado situaciones de violencia porque conocen el tema y tienen elementos para trabajar con el tema, entonces se dan cuenta. Pero otros médicos tal vez no se dan cuenta porque no se han interesado tal vez por conocer el tema. Puede pasar en una escuela, puede pasar en... Pasa mucho. Yo recuerdo que una vez en la universidad, yo daba clase en la universidad y se hizo una exposición de un tema. Fíjense hasta dónde uno puede detectar algún indicador que te diga algo pasa aquí. Y esa muchacha estaban hablando de un tema de desarrollo, psicología del desarrollo, y la muchacha expuso un tema sobre los traumas a nivel de la infancia y empezó a poner ejemplos. Y una chica que estaba sentada en el salón de clase salió del salón. Se notó que salió, estaba como, entró en crisis. Y alguien sale como a apoyarla. Y definitivamente entró en una crisis a partir de lo que oyó, porque eso le remembró su historia de infancia de abuso. Entonces, así de simple pasa, que tú en una conferencia, en un lugar, muchos de los casos que yo muchas veces detectaba cuando trabajaba en el núcleo, en las charlas que hacían los lugares, en los espacios, la gente se acercaba al final, o te llamaba después, o te hacía una catarsis ahí mismo en plena charla. Te lo decía ahí mismo, te decía, me está pasando eso que usted está diciendo, o yo he vivido eso. Entonces hay muchas maneras de conectar con la gente. Otros aspectos que pueden ser de causa y efecto, porque esto también hay que verlo también como causa y efecto, porque muchas veces tenemos un indicador que está en doble vía, o sea, tiene un efecto ya de por sí, pero también puede ser un indicador de causa. Por ejemplo, muchas veces las personas que sufren violencia, sobre todo las personas adultas, tienen una postura dicotómica, es decir, se mantienen en dos polos. Yo quiero hacer esto, pero no quiero. Yo sé que esa persona me pega, pero yo sé que tiene esto bueno. O sea, se mantienen en una postura dicotómica, en dos posturas, vamos a decir claramente, donde una cosa o la otra, porque quien agrede también trata de que la persona se mantenga en esa postura de ambivalencia. Y recordemos que una de las cosas más complejas de la violencia, violencia doméstica, violencia hacia la pareja, violencia intrafamiliar, violencia basada en el género, es que hay vínculos afectivos en quienes agreden. No te agrede un extraño, no te agrede una persona que tú no conoces, te agrede alguien que es o tu hermano, tu hermana, o tu mamá o tu papá, si es un niño o una niña, o la pareja, te agrede a alguien que tú tienes un vínculo, y por eso es tan complejo. La lealtad invisible también es un elemento que muchas veces en psicología podemos encontrar. Esa persona que me maltrata, pero yo tengo una lealtad porque en tal época fue de tal manera, o yo le agradezco, o yo, imagínense ustedes una niña que es abusada por su padre, o por su hermano, por su abuelo, o por su tío, por alguien de la familia. Hay una lealtad, porque te dicen muchas veces respeta a los grandes, respeta. Entonces hay una lealtad muchas veces que es indescifrable. Y incluso hay libros que hablan solamente de lealtades invisibles. El imaginario social y cultural también, que está metido en la parte
cognitiva, en la parte educativa, en la parte ideológica de la gente, también te puede convertir en un indicador que te dice, ella está viviendo una situación de violencia, pero ella lo mira de esta manera, y ella lo percibe de esta manera. Y su percepción también es muy importante como indicador. Cómo esa persona percibe la situación. Te va diciendo a ti cómo ella percibe su problema y cómo ella va a actuar en base a su problema. Y la mirada transgeneracional de la violencia. Es decir, hay personas que tienen una mirada de la violencia o una vivencia de la violencia por generaciones repetidas en su ámbito familiar. Entonces, ¿cuál va a ser su mirada? Posiblemente su mirada va a ser, eso pasa en mi familia, eso es parte de la vida, eso nosotros lo vivimos así, en mi familia han habido otros casos, o yo aguanto esto porque en mi familia eso es lo que pasa siempre, o mi mamá, o sea, esa mirada a largo plazo, transgeneracional, que pasa de generación en generación, es un indicador también que te dice a ti que la persona que vive la situación, cuál es la postura emocional o mental que tiene esa persona ante lo que vive, y eso es importante también. No solamente para detectar la violencia, sino también para trabajar la situación de la violencia. Porque todo esto, a final de cuentas, los indicadores que tenemos aquí, es una manera de elementos que tenemos en la mano para poder comenzar a hacer el trabajo con la gente. Desde el ámbito que sea el ámbito médico, sea el ámbito de psicología, sea el ámbito de justicia, sea el ámbito escolar, donde quiera. Porque en la escuela tenemos los niños y las niñas, pero si detectamos un caso, tenemos que contactar a mamá o a papá, o al tío que la tiene, o a la abuela, o a la madrina, y la visión que tengan esas personas de adultos va a impactar el trabajo que tú vas a hacer con ese niño o esa niña. Porque eso va a darle un sentido al trabajo que se va a hacer con ese niño o esa niña o ese adolescente, con quien sea. Eso va a marcar las pautas también. Hay algunos síndromes asociados también a la violencia, específicamente contra la mujer, que yo creo que muchas de ustedes lo conocen, pero que es importante como repasarlo. Está el síndrome de adaptación paradójica a la violencia. Este síndrome que se ha estudiado muchísimo, donde mucha gente se plantea cómo una mujer que vive violencia está adaptada a esta situación. Y lo que muchos estudios han arrojado es que, dada todas las circunstancias, dada el historial, dada la situación de la vida de la mujer, dada la parte, cómo está su parte ideológica en relación al tema, las formas, cómo quien la agrede maneja la situación, ella puede caer en un cuadro, o quien sea, la persona que sea, en un cuadro de adaptarse a la situación, no porque le guste, sino porque utiliza mecanismos de defensa para poder lidiar con lo que vive. Hay muchísimas mujeres que te pueden decir en consulta, bueno, esta es la manera que yo he encontrado para lidiar con esto. Gente que te dice, por ejemplo, yo tengo 10 años viviendo así, ya total, me he adaptado. Recién yo hablé con una señora que alguien me refirió en Estados Unidos, habla con esa señora que tiene una situación tan terrible, ella me hablaba, una señora inmigrante, que está en proceso de hacer sus papeles y está casada con la persona que la agrede, que está haciendo su documentación. Son pareja real, o sea, son una pareja, no se casó porque le pagué para hacer unos papeles, sino que son una pareja. Y ella dice que ya ha creado mecanismos para poder lidiar. Ella te habla de una manera impresionante, todo lo que ella hace para ella poder lidiar con las maneras como él la maltrata y ella poder como seguir de pie. O sea, impresionante todo lo que ella describe. Cómo ella utiliza sus propios mecanismos para ella poder lidiar con eso que ella vive, porque en este momento no tiene muchas alternativas. El síndrome de Estocolmo, que es otro síndrome que se estudió a partir de una situación que se vivió en Estocolmo, donde hubo un secuestro en un banco y una de las víctimas terminó unida a uno de los agresores del banco, terminó aliada, posteriormente una relación, y son estudios que se siguen haciendo y que se siguen evaluando todavía. ¿Por qué una persona responde? Y tal vez la palabra por qué no es la palabra más indicada en el término de violencia. ¿Qué sucede que una persona se mezcla con una persona que ha sido su captor? Y lo que los estudios arrojan es que son mecanismos que las personas utilizan para poder mantenerse viva o para poder lidiar con una persona con la que no tienen forma de salir por el momento de la situación que viven.
El síndrome de desesperanza aprendida, que es un síndrome que tiene como que apaga a la persona emocionalmente. Es un síndrome que la persona entra en un estado de rendirse ante lo que vive, de ya esto es lo que me ha tocado, este es mi proceso, esas son las alternativas que tengo, no tiene como una mirada de salir de ahí. Es como aprendo a vivir, a navegar en este mar, que es lo que me ha tocado vivir, y como que crea una inmunidad al problema. Y entonces es como que se desarticula. Es la persona que te encuentra que tú la ves que está como anestesiada y que tú dices, ¿cómo la saco de este cuadro? ¿Cómo la muevo de ahí? Y que tiene todos esos indicadores de depresión, de ansiedad, de temor generalizado, de ansiedad generalizada, de deterioro cognitivo. Todos esos indicadores están en ese cuadro. El síndrome de la mujer maltratada, que tiene todos los indicadores que hemos planteado aquí, desde una depresión hasta un intento de suicidio, pero también crear también un mecanismo también puede crear reacciones de agresividad hacia la persona que la agrede o hacia el entorno, o sea, tiene muchos indicadores. Este es uno de los síndromes que tiene más indicadores. Incluso este síndrome se encuadra mucho en el proceso de mujeres incluso que han matado a sus parejas. Por cuando tienen una situación de violencia ya muy desbordada, pueden terminar matando a su pareja, o sea, la pareja que la violenta. El síndrome de lavado de cerebro, que es otro síndrome que se ha estudiado, que tiene la característica de que la persona que sufre la violencia no habla por ella, sino habla por lo que dice la otra persona. Y es como que tú la escuchas hablando y no es la voz de ella, es la voz de la persona que la agrede. Y es como que está ya tan metida en el síndrome, tan ensimismada en ese cuadro psicológico, emocional, cognitivo, que ella ya ha perdido totalmente su identidad, ya no es ella. Este síndrome es bien interesante, se está hablando mucho hace varias décadas, en España hay muchos estudios, síndrome de alienación parental. Lo coloqué aquí porque también tiene mucho que ver con los hijos, básicamente, pero también tiene que ver con la persona adulta que vive el problema. Es el síndrome que está asociado a cómo uno de los progenitores, en este caso se da más en los hombres que hay ruptura por violencia y le toca compartir con los hijos que tienen en común con la pareja y se encargan de trabajar mucho la mente de los niños para predisponer a los niños y las niñas con la otra figura, sea materna o paterna, porque también lo pueden hacer las mujeres. Pero hay estudios que están demostrando que se da mucho más con el hombre hacia los niños. Y como una de predisposición. Entonces vamos a ver le tengo algunos indicadores, cómo este síndrome afecta a los niños y las niñas, cómo a ellos los envuelve y cómo esa persona que trabaja la mente de los niños también los daña mucho mentalmente, psicológicamente, emocionalmente hablando. Y eso impacta, por ende, a la persona adulta, que es el otro progenitor o la otra progenitora, que recibe la descarga de los niños y las niñas a partir de esta preparación psicológica que hace la otra persona para... Es como, te voy a utilizar los niños y las niñas como para hacerte la vida un poco difícil. Y eso lo vemos mucho, es más de lo que nos imaginamos. Y la trampa del ciclo de la violencia doméstica, que también tiene muchos indicadores, que yo creo que en una sesión anterior lo explicamos. Ese ciclo que tiene esas fases de tensión, de explosión, de distanciamiento, de que volvemos y nos reconciliamos. Tiene muchos indicadores y eso también muestra elementos muy interesantes para el análisis de un caso, que te llegue, que tú puedas consultar, que tú puedas lidiar, porque te va a dar elementos de cuáles son los indicadores psicológicos que aparecen en el síndrome, básicamente en el cuadro que se da, en los estadios de las fases del ciclo. En la fase de tensión, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los indicadores que se dan ahí? Hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, hay mucha paralización de parte de la persona agredida. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la explosión? Que hay mucha rabia en desborde, que se saca mucho dolor hacia afuera, hay una explosión también de parte de la persona, que aunque no es una explosión como la violencia que recibe, pero como que está más en postura de
de decir, ya yo no tolero esto, o sea, hay una reacción también emocional. Entonces, todos esos elementos hay que verlo también en cada fase, porque nos van a ayudar a mirar todo el cuadro en general. Entonces, en relación al síndrome de alienación parental, estos síntomas en los hijos y las hijas es importante que lo veamos. Y saqué estos elementos de Ignacio Gartujo, de un señor que hizo una tesis doctoral muy interesante. ¿Cómo impacta eso a nivel psicológico, conductual, en los niños y las niñas? Que son respuestas de indicadores también. Aparece un rechazo evidente hacia el otro progenitor, o sea, hacia la otra persona. Hablan de manera negativa acerca de la otra persona, ya sea, o sea, si me voy a andar a mi papá el fin de semana, cuando yo regreso a casa o cuando vengo de las vacaciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vienen esos niños a casa? Su padre, que alineador, en donde se juzga y se critica injustificadamente a la otra persona. Pueden manifestar un cambio evidente de conducta física y verbal. Llevar a cabo conducta en donde se vea reflejado un rechazo hacia el otro progenitor, las cuales serán premiadas por el padre, por la otra persona, que prepara psicológicamente al niño o la niña para que actúe de esa manera. Miren todo el impacto que puede tener. Se muestra temeroso a expresar su deseo. Imagínense un niño o una niña que está entre dos padres, que están en esa disyuntiva, pero que también en el fondo hay un miedo hacia quien prepara emocionalmente a ese niño, predisponiendo para el otro padre o la otra madre. ¿Qué ocurre? Que el niño no sabe qué va a hacer. Y estamos creando un niño con una personalidad ambivalente, con mucha inseguridad, con mucha dicotomía a nivel de su ser. Porque, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Quién es que está contento? O sea, es una situación bien terrible para la formación emocional, cognitiva de un niño que está desarrollándose a nivel psicológico y su personalidad. Puede volverse sumamente retraídos, tímidos, algunos muy violentos también. Se instala en ellos miedo exagerado al abandono, porque toda la inseguridad que están viviendo, entonces se convierte en una herida de abandono. ¿En qué va a pasar si yo no hago lo que me dice esta persona? ¿Me va a abandonar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me siento? ¿Cuál va a ser mi lugar? El tema de la inseguridad. Y pueden llegar a sufrir depresión también. Se frustran fácilmente ante cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de situación. Realmente este síndrome está muy estudiado. Incluso se ha estudiado más a partir de que en España han habido varios casos y en otros países de gente que tiene un pleito legal por los niños a partir de una separación por violencia. Y cuando le ha tocado a uno de los progenitores, en este caso más frecuente a los padres, quedarse con los niños, han matado a los niños incluso, como una manera de venganza hacia las madres. En España han pasado varios casos. Incluso este síndrome está ya en algunos países, incluso en España, está adherido a los componentes de recursos legales, está adherido al sistema de las leyes como un elemento de análisis para casos de violencia doméstica, porque se ha demostrado que tiene mucha repercusión en la parte emocional de la mujer, el sufrimiento, y también cómo afecta a los niños, pero también el nivel de riesgo que viven los niños a partir de una persona que utiliza a los niños para hacer daño a la madre por la ruptura, porque no quiere continuar con la persona que la está agrediendo. Entonces, en muchos casos hay niños hay casos famosos incluso. En España hubo un caso que fue como un caso que creó un precedente para comenzar a estudiar este síndrome. Creo que ahora en Colombia, no hace mucho tiempo, que pasó un caso de un hombre que mató a la niña y que dijo, sí, yo la maté porque era la única manera de castigarla a ella. Y así ha pasado. Recuerdo que en Dominicana pasó el caso han pasado varios casos de gente que ha matado a los niños en represalia a las mujeres. Pasó el caso de un señor que se lanzó, creo que por el puente con unos niños hace unos años. O sea que eso está ahí con nosotros. Lo que pasa es que a veces no le ponemos el nombre. Entonces, ese tema del síndrome de la alienación parental es un síndrome que está muy asociado a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres víctimas de violencia. Es un cuadro bien digno de conocer un poco más y saber de eso. Otros indicadores generales, ya a nivel de la infancia y los adolescentes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión, la ansiedad generalizada,
la baja en los estudios, o sea, la baja académica, el temor generalizado a todas las circunstancias, a la escuela, a asociarse con la gente, a compartir, a tener confianza, relaciones abusivas entre pares, con otros niños, uso de sustancias prohibidas. Sabemos que hay mucha vulnerabilidad y a veces vemos niños que están en situaciones de riesgo. Ese niño sale a la calle o se pierde o camina o se droga, pueden ser indicadores, o lo utilizan como mula, pueden ser indicadores de que hay una vulnerabilidad muy grande a nivel del hogar. Conductas precoces, en niñas, en niños, son los niños y las niñas y los adolescentes que posiblemente son presa de otros adultos que pueden vulnerar sus derechos por la situación que viven, porque van a buscar posiblemente afuera gente que le dé seguridad ante lo que están viviendo, o si la gente que está en el entorno ve toda la disfuncionalidad que hay en el ámbito de la familia, pueden ver los niños y las niñas como víctimas fáciles para hacerle daño. Embarazos, traumas, señores, traumas donde se han hecho muchísimos estudios, de estudios que hacen correlación en conducta ya de personas adultas, personas que crean mucho nivel de dependencia afectiva, personas que tienen comportamientos antisociales, personas que tienen depresiones severas en la adultez. O sea, hay muchos traumas que están asociados, incluso asesinos en serie, señores, que tienen ya un comportamiento psicopatológico extremo, que vivieron que sometidos a mucha violencia, a ser testigos directos de vivir en violencia, testigos de vivir, de verla, de sentirla, de recibirla, son, o sea, son personas muy traumadas. Hay un autor que a mí me llamó mucho la atención, que yo leí, que él habla de que cuando uno tiene un sufrimiento, el sufrimiento te da un impacto en la vida, pero cuando tú tienes un trauma, él dice que el trauma es como si que el trauma te apagara zonas del cerebro. O sea, que una cosa es que tú sufras por un evento determinado y posiblemente tú la superes, tú logres encaminarte, pero cuando hay traumas fuertes, no resueltos, es como que tu cerebro está como en shock. Entonces él habla de eso, que las personas que tienen traumas desde la infancia tienen como el trauma, como si le apagara el cerebro. Es un término metafórico que él utiliza, pero bien interesante. Y es cierto, hay gente que está en un trauma, gente que te dice, por ejemplo, recién estoy trabajando con una muchacha que está presentando un cuadro de somatización, de un ahogo involuntario, de muchos ataques de pánico, y estamos haciendo un trabajo como un grupo de personas con ella, y lo que se está determinando que ella tuvo mucho abuso en la infancia, o sea, muchos eventos traumáticos que ella vivió, y entonces a raíz, al parecer, de todos esos eventos, ella tiene mucha secuela hoy día de adulta, de cómo ella se desenvuelve, de cómo ella se siente a nivel emocional, a nivel mental, a nivel conductualmente hablando. Ya hablaba de la vulnerabilidad, y también pueden haber comportamientos en los niños y las niñas, incluso en niños, señores, en niños, en adolescentes, ya de carácter antisocial. Tal vez la palabra antisocial no se asocia a los niños todavía por la categoría, pero sí a comportamientos precoces en ese sentido. Entonces, ya finalizando, desde mi experiencia, algunos aspectos claves que podemos tomar en cuenta para detectar indicadores que nos pueden ayudar en cualquier espacio que estemos, escuela, universidad, consultorio, donde quiera que estemos. Algunos elementos que pueden ser buenos, tal vez posiblemente, para ver cuando tenemos una persona tal vez ya con un cuadro de violencia frente a nosotros. Todos los indicadores que hemos planteado anteriormente son elementos que te pueden decir, hurga, algo hay detrás de todo esto. Y yo creo que sí, yo creo que cuando nos llega una gente con una depresión, nos llega una gente con una ansiedad fuerte, nos llega una gente con un temor generalizado, o una gente que recurre mucho a una consulta, posiblemente, o que tiene mucha sintomatología emocional, física, pero que cuando le hacen los estudios médicos no tiene nada. Nosotros tenemos que tener un ojo visor para ver qué hay detrás de todo eso.
O sea, mirar más allá. Y eso es lo que te da, porque en cualquier situación que se te presente, puede haber una situación de violencia que pasa muchas veces desapercibida, porque la gente no te va a decir, yo estoy viviendo violencia, sino que tú lo vas a detectar tal vez mirando los indicadores, identificando cosas. Entonces, la relación con la persona que agrede, ¿qué vínculo hay ahí? Si ya la persona te está diciendo que vive la situación de violencia, porque te va a decir entonces la complejidad de la situación. El tiempo en el maltrato, porque el tiempo en el maltrato te dice a lo mejor el deterioro y toda la situación que se ha generado como indicadores psicológicos a partir del tiempo que tiene esa persona viviendo el abuso. Eso te da elementos también de cuánto tiempo, y eso te permite ver también ya todo el daño, a veces, muchas veces hasta casi irreversible que hay en personas que viven la violencia, porque ya el tiempo es de años. El historial personal, cómo vivió esa persona en la infancia, si vivió eso, si cuando vivió tanta violencia tal vez de los padres, del entorno, de la madre, de quien sea, ya lo normaliza y lo generaliza. Eso te dice elementos también. Hay excepciones, o la gente reacciona y no quiere vivir eso y se hace como la excepción de la regla en psicología, que ya no tolero vivir violencia, o lo ve con tanta normalidad que es parte de su proceso de vida. La característica de la persona, cómo es esa persona, cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son esas características tal vez de resiliencia, de poder interno que la gente tiene. Entonces hay que ver todo eso. O es una persona que tiene muy pocas herramientas para afrontar lo que sucede. También el perfil de la persona que posiblemente le está agrediendo, o sea, cuáles son sus características, cuáles son las estrategias que utiliza, te van a ayudar, te van a dar luz también para ver otros indicadores o para entender más bien los indicadores que ella está viendo. Eso te va a ayudar muchísimo. La presencia de redes, si la persona está sola, en red, acompañada, o porque también la pone en vulnerabilidad, todo eso. Y eso crea también otro tipo de indicadores. Indicadores con alto nivel de riesgo, de vulnerabilidad a la persona. El nivel de conocimiento y empatía del personal de apoyo. Yo creo que eso es un elemento ya para las personas que estamos aquí en este espacio de hoy. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y el nivel de empatía con las personas que viven esta situación? Eso te va a permitir adentrarte, identificarte. Hace un tiempo yo tuve una conferencia con un grupo de mujeres de España y habló una jueza, una muchacha que es dominicana, que vive muchos años en España, y cuando ella hizo su ponencia a mí me fascinó, porque ella hablaba de una manera tal como ella trabajaba las situaciones de violencia y como ella se identificaba. Ella decía que eso no es cualquier tema, eso no es cualquier problema, y que ella puede estar a veces en su horario de trabajo y que alguien llega, que ella va a salir, y ella dice, hay casos que tú tienes que detenerte, que tú tienes que mirar, que tú tienes que hurgar, que tú tienes que... Si una mujer te llega a ti 10 veces al mismo sistema, ¿cómo es posible que vuelva tantas veces? ¿Por qué vuelve tantas veces? ¿Cuál es el fallo del sistema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, necesariamente hay que conocer y hay que tener empatía y sensibilidad. La mirada del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Esa mirada que tiene que estar clara en las personas que trabajamos estos temas, porque si no la tenemos, con las buenas intenciones muchas veces no podemos hacer el trabajo. Tenemos que tener esa claridad estamos hablando de un asunto de que la gente tiene derecho a no vivir en esta situación. Y mirar esto desde una perspectiva de género para ver que yo conozco los estereotipos de género, conozco los sesgos, conozco toda la ideología tradicional que hay sobre este tema de que las mujeres, los mitos que se construyen. O sea, todo eso te lleva también, porque con ese conocimiento tú vas a desmontar mitos en la persona que llega a ti. Tú vas a ver los indicadores. Esta es una persona que tiene un alto nivel de mitos, a nivel ideológico, a nivel cognitivo. Eso es un indicador que te dice cómo está esa persona pensando sobre su situación. Y si tú tienes claro esa parte, pues posiblemente tú puedas trabajar cognitivamente ese proceso y ir ayudando a la persona a que cambie esa mirada de su situación, que es una de las cosas a veces que se hacen mucho en el acompañamiento a personas que viven violencia. Las estructuras del sistema de atención, yo creo que también eso es importantísimo. Cómo convergen, cómo trabajan en conjunto, cuál es su mirada, si hay miradas muy dispersas, o sea, el sistema de salud es una cosa, el sistema educativo es otra cosa, el sistema médico, el sistema de justicia, o sea, cuál es la mirada que hay, y que muchas veces no hay equipos multidisciplinarios.
que eso sería lo más idóneo. Porque a veces una mujer camina por muchos lugares y va a tener que llegar a la iglesia, a la escuela, a la consulta médica, a la fiscalía, a la comunidad. Entonces, ¿cómo convergen todos esos espacios? El registro de información nos daría mucha luz. ¿Cuáles son las cosas que se registran de la violencia, señores? ¿Qué es lo que se registra en los expedientes? Porque ahí se registran los indicadores. Y este registro de indicadores nos puede dar elementos claves para poder tener investigaciones, para tener información de relevancia, para poder mejorar los servicios. Por ejemplo, en una escuela tenemos registro de datos de violencia. Tenemos en la ficha de entrevista de las familias elementos, o sea, hay que preguntarse todo eso en las escuelas, en los espacios de salud, en las universidades. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Que registren este tipo de indicadores en base a esta problemática. Utilizar escalas para valorar y medir indicadores a nivel del tema de violencia. Todo eso, o sea, hay que tener herramientas para trabajar que te permitan mirar más allá los indicadores y analizarlos, porque son los elementos que te van a dar las pautas para el trabajo y el uso de los protocolos para detectar. Yo no sé realmente cómo está todo el tema de los protocolos. Sé que algunos centros de salud detectan en el caso de Profamilia, que tienen mucho personal entrenado. No tiene que llegar la gente con un problema de violencia, sino que es parte del protocolo hacer preguntas clave para ver si la gente que te llega ahí tuvo violencia antes o tiene actualmente. Entonces no sé cómo está esto en el sistema de salud pública. Estoy un poquito desconectada, pero el uso de los protocolos para detectar da muchos elementos, porque ahí también en los protocolos están los indicadores que podemos ir marcando y señalizando. Las evaluaciones de peligrosidad, por ejemplo, que se hacen en las fiscalías, que se hacen en las casas de acogida, son en el Ministerio de la Mujer, son protocolos también que nos dan elementos de indicadores para hacer evaluaciones de nivel de peligrosidad, para hacer detección, o sea, son elementos muy importantes. Yo creo que todos estos elementos pueden converger para como dar caminos para hacer detecciones más claras, más profesionales, más humanizadas. Bueno, estoy aquí, le doy las gracias a todas. Ahora yo creo que hablemos todos, porque yo he hablado mucho ya y estoy ahí en este espacio para que sepan que estoy en Espacio Psicológico Cresco, en estas redes, así que siempre lo digo para que estemos conectados y conectadas. Así es que... Gracias a Dios. Así es que... Nada, no sé. Que hablemos un poco de todo esto. No sé, mucha información, muchas cosas, es algo muy... Muchas cosas juntas. Pero yo que quise hacer un resumen un poco de todo esto. Y le puedo decir que en mi experiencia como psicóloga en trabajo de violencia, cada día, cada caso te va enseñando y cada caso te va dando las pautas. Los casos también son muy individuales, muy particulares. Y también eso es importante ver, que a lo mejor un indicador aparece en una historia, otro no aparece. Hay similitudes, pero hay cosas a veces muy particulares en cada historia, en cada situación, en cada caso. O sea que yo creo que en el camino también uno va aprendiendo, haciendo los trabajos con la gente y vamos como puliendo en el camino. Yo creo que el expertise nos lo da el camino también. Así que nada, hablemos un poquito, ¿qué les parece? ¿Qué quieren compartir, complementar toda esta situación? Dar sus ideas, sus experiencias, que yo sé que son riquísimas, que están por ahí. Ahí hay mucha gente que tiene muchísima experiencia. ¿Yo puedo hablar? Bueno, ya Lili, entonces, ok. Sí. Gracias, Xioma. Gracias por este compartir y por recordarnos que definitivamente las personas tenemos derecho al buen trato y que las mujeres no nos lo creíamos porque nos dijeron que no. Así que agradecida de que en estos días hemos estado colocando una expresión y es que hablemos en voz alta. Agradecida de que en voz alta hayas colocado todos estos elementos tan importantes que sirven para la vida personal, pero también para la vida profesional. Entonces,
este es el momento para que podamos abrir el espacio para las preguntas, los comentarios, las inquietudes y la hermosa expresión de Xiomara para complementar lo que a ella ha compartido. Había una persona que había dicho que quería hablar, no sé si... Fui yo. Mi Sí. nombre es Jacqueline, soy del pueblo de Bonito, Puerto Rico. Me encanta la charla, de verdad que la escuché todita. Yo soy sobreviviente de violencia doméstica y yo pasé todos los aspectos, todos. El que me manipularan con los hijos, el aspecto económico, la ansiedad que llegó un momento en donde mi situación ya yo no la podía disimular porque todos ya la percibían, ya aún a través de mi mirada se veía todo lo que yo estaba pasando. Y cuando por fin, gracias al Señor, pude buscar la salida, pude buscar ayuda, cuando la psicóloga, una de las ayudas que me dio, uno de los talleres que me dio, que me ayudó un montón, fue que me mandó a hacer un collage. Y entonces me puso que escribiera la Jacqueline de antes, el yo en el medio, durante y después. Y que hiciera un collage de todas esas fases de Jacqueline. Entonces, yo lo hice, ella me dijo, se te va a hacer bien difícil, pero vas a ver que lo vas a lograr. Y es muy cierto, porque para yo hacer ese collage, yo me tardé 2 semanas, pensando, analizando, yo con mi yo original, el antes, durante y después. Y estaba hasta llorando porque todas las cosas que uno pasa, como las plasmé a través de unas fotos, imágenes, y entonces después ella me preguntó de todo eso, ¿qué es lo más que tú extrañas de ti? Y entonces pues yo había dicho el brillo de mis ojos y que era lo más que yo deseaba que volviera en mí, el yo ser como era antes, con mi sonrisa, con todo lo que yo era antes. Y entonces ella me dijo, ¿sabes que lo puedes lograr? Porque el primer paso fue darle un alto a la violencia y el segundo paso es volver a restaurarte. Gracias, Jackie, por compartir tu experiencia, tu testimonio. No sé si, Omar, que quisieras compartir algo con Jackie. Jackie, gracias por compartir con nosotras aquí, con todos y todas, tu vivencia. Sí, algo que rescato mucho de lo que plantea, esa pérdida de la identidad que las mujeres viven. Cuando vivimos en violencia, cuando se vive en violencia, tú dejas de ser tú. Ese recuperarte a ti misma, ese reencontrarte contigo, es un camino que, como tú decías, lloré, duré mucho haciéndolo, porque era como confrontarte y el reencuentro contigo. ¿Quién soy? Porque hay una gran pérdida, eso es un indicador clave también, que nos podemos encontrar con mujeres que no saben quiénes son, ya no se reencuentran, ya no tienen una cercanía de su ser, de su reencuentro con ellas mismas. Y yo creo que ese es un elemento bien clave y que se da claro, que se da mucho tiempo para que eso ocurra, pero ocurre muchísimo en las mujeres que viven la violencia. Así que muchísimas gracias por compartir. Yo creo que cuando una persona da un testimonio, todo lo que dicen las teorías, los libros, todo lo que queda como muy cortito. Cuando alguien le pone voz a tu testimonio y le pones esa voz para contarnos qué es lo que realmente se vive cuando se vive violencia. O sea, no es el libro, es la vida, es ella con su voz diciéndonos, yo viví eso y eso yo lo viví y eso yo manejé de tal manera. O sea que Jackie, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, Xiomara. Teresa, no sé si hay alguna mano levantada que la puedas ver, por favor. Sí, Rosa tiene la mano levantada. Rosa Rojas. Adelante, Rosa, por favor. Hola, un abrazo grande, Xioma. Hola, querida, ¿cómo estás? Escuchándote para siempre aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y hay algo que me quedó mucho de los indicadores y que hemos vivido mucho ahora en la unidad con la pandemia, y es el tema de los protocolos y del registro de la información. Nosotras hicimos
pequeños grupos porque ya teníamos demasiadas mujeres en espera que no la podíamos ver en grupo por el COVID, y tratamos de hacer un reajuste para verlas, en lugar de verla 3, 6 meses, verla 1 mes o 2 meses. Y la verdad que fue una experiencia frustrante porque no se podía. Nosotras tenemos un cuestionario que lo aplicamos independientemente del que aplica en ACID y del que aplique y de la denuncia. Y eso es otra cosa importante, y ha sido importante para mí trabajando la violencia. A mí me gusta, dentro del proceso de la terapia, escuchar yo, porque como tú decías, una cosa es lo que ellas dicen o lo que se dice cuando estoy delante de alguien que considero una autoridad, o cuando estoy delante de alguien que le tengo miedo. Y otra cosa cuando te lo cuentan a ti, que te lo cuentan totalmente diferente y es otra versión. Y de ahí entonces uno saca sus propios indicadores. Entonces no teníamos chance de aplicarle el cuestionario a todas, pero además el tener que reducir el tiempo y tratar de darle menos horas de terapia implicó que en la consulta final que hacemos para ver si esa persona no necesita más terapia, todas las consultas finales indicaban que teníamos que seguirle dando terapia. Y quería compartir esto porque a veces cuando entramos dentro del trabajo de la violencia, podemos caer en el inmediatismo y en la prisa y en la cantidad enorme de mujeres que tenemos ahí en espera y que queremos ayudar. Y entonces yo siempre digo, bueno, no importa que pase mucho tiempo, que yo tenga que seguirte viendo. Yo no puedo decir que te voy a firmar un alta, que tú no estés en riesgo, que ya tú aprendiste todo el proceso, porque va a volver. Y ahí se encaja entonces con lo que mencionaba Xiomara de qué pasa cuando el sistema no está funcionando. Porque una mujer tiene 5, 10, 8 denuncias y cada una peor. Cada denuncia peor. Entonces, definitivamente esta situación del COVID, de la pandemia en la unidad, ha puesto de muy manifiesto, por suerte, lamentable, pero por suerte ha puesto de manifiesto nuestro trabajo como terapeuta con las mujeres, porque se ha tendido siempre a minimizar. Dentro de un contexto legal lo que importa es la estadística, las leyes, el proceso que guían las fiscales y la abogada, y entonces se han dado cuenta de cómo las mujeres necesitan tanto este proceso de la terapia y cómo nosotras tenemos que llevar nuestro propio protocolo de acuerdo a la experiencia, a la capacitación que uno va adquiriendo. Y bueno, hay muchas personas, hay muchas mujeres y hay mucha situación que están ahí como que latentes y que no se han convertido en casos graves, pero que su ciclo sigue aumentando porque no hemos podido darle la terapia por el tema de los grupos. Pero no podemos juntar más de 10 personas. Y escucharte de verdad que ha sido validar y alimentarme un poco en todo este proceso. En algún momento yo me he sentido frustrada. Yo estoy de licencia y me llamaba una joven y me decía que porque yo, ahí ya no dejan de llamarte ni de buscarte, aunque tú estés de licencia, aunque estés de vacaciones. Y ahí entra esta parte de la perspectiva de género y de la perspectiva de derechos humanos. Como yo no la atiendo porque esté de licencia, si a lo mejor está en riesgo, ¿no? Entonces quería compartir esto con ustedes y de verdad que excelente tema, Xiomara. Gracias por seguir estando ahí. Tú siempre vas a ser mi maestra. Un abrazo grande. Gracias, Rosa, qué gusto. Yo sé que me da tanta alegría como escuchar todo ese trabajo y yo sé que es un esfuerzo grandísimo que están haciendo. Yo valoro tanto eso, porque definitivamente lo que tú hablabas de los protocolos, y en violencia yo aprendí algo, que hay que escribir, que hay que documentar, porque esa documentación puede que te sirva en un momento, pero puede que pasen 5 años y eso tenga una validez. Yo recuerdo un caso que fue bien famoso en Dominicana, el caso del arenero de San Cristóbal.
que la mujer había puesto 122 querellas. Y bueno, la historia terminó en que ella terminó matando al hombre. Bueno, eso fue una situación junto con su hijo, porque era una situación extrema que ellos vivían de violencia. Y yo recuerdo que ella fue una vez al núcleo y quedó un documento de ese día que ella fue, porque ella no pudo volver, porque donde quiera que ella se movía, él la ubicaba y se la llevaba para atrás. O sea, él tenía sus detectives que donde quiera se la ubicaba y volvía para atrás. Sí o sí. Fue un caso emblemático en Dominicana. Totalmente. En ese caso yo creo que no lo podemos olvidar, porque fue emblemático totalmente. Y entonces, todo lo que había recopilado en las instancias del caso de ella sirvió para su proceso y demostrar que ella había vivido un historial de violencia extremo y que como tal llegó a ese extremo por todo lo vivido. O sea que todo eso de la documentación, de la no prisa, como tú dices, de la calidez, de la calidad en el servicio, o sea, eso marca mucho la diferencia. Así que, Rosa, yo sé que tú estás fajada ahí, de verdad que yo contentísima de que personas como tú estén ahí, porque yo sé que tú eres una persona que se toma muy en serio el trabajo. Y también agradecemos a Rosa, y para la gente que nos está siguiendo, tanto en esta comunidad digital como por Facebook, compartirles que Rosa representa la unidad de atención a la víctima de violencia basada en género, intrafamiliar y sexual, instalada en Santiago. Así que gracias, Rosa, por estar acompañándonos. Hay otra mano levantada, Joanny Santana. Si quieres, por favor, abrir tu micrófono y compartir tu comentario o pregunta, Joanny. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Joanny Santana. Es muy importante esos tipos de charlas. Yo trabajo, por ejemplo, con Cáritas, con comedores infantiles, y llegan muchos niños que son maltratados, y esos tips que nos dio la psicóloga son muy importantes, porque uno, según uno ve los niños, uno puede por lo menos darle la mano y ayudarlo, porque ya en los comedores nos hemos hecho psicóloga, enfermera, madre y todo, y ya conocemos generalmente cada uno de esos niños. Es muy importante esos temas, principalmente también para la pandemia, que todavía yo soy una de las que estoy en la casa con mis niñas, y a veces se torna agresivo, los niños se tornan agresivos por el encierro, y uno puede ya ahí utilizar lo que es la inteligencia emocional para con sus hijos y para con otros niños. Gracias. Lili, me gustaría expresar algo con relación a la ponencia de Xiomara. Adelante, Josefina. Pues primero agradecer la invitación a este espacio de reflexión. Yo pienso que es una respuesta positiva en medio de la pandemia. Realmente lo que tú decías, un tema fuerte, difícil, pero Xioma con su característica lo suavizó en el aspecto de cómo lo enfoca, pero no deja de ser preocupante. Y sobre todo a todas las que estamos aquí, el no callarse la violencia, porque cuando hablamos de esto, todos hablamos de personas como lejanas, y a veces dentro de nuestra propia familia se viven condiciones de violencia muy fuertes, y también nosotros la normalizamos. Es que mi papá es así, que le abre la boca a mi mamá, o como si fuera algo que lo normalizamos. Y sobre todo llevar la información, porque cuando la gente tiene la información realmente puede ayudar, como decía la persona que habló anteriormente. A mí me impresionó una noticia que salió recientemente en el periódico de una joven que trabajaba en un restaurante en Estados Unidos, y fue una familia al restaurante, y ella alertó que al niño no le pidieron comida. O sea, ellos pidieron para ellos y no le pidieron comida al niño, y eso le llamó la atención, y ella comenzó a ver como indicadores del aspecto, como decía Xioma, la forma de vestirse denota descuido, y ella le preguntaba al niño y él no se atrevía. Ella le escribió en una servilleta, ¿necesitas ayuda o algo? Y
y por ese caso de esa persona detenerse a mirar, realmente se descubrió y ahí llamaron a los servicios de auxilio y terminaron con el niño, se quedó la comunidad con él, o sea, como dicen allá en Estados Unidos. Entonces, como la responsabilidad de nosotros frente a eso no debe flaquear, porque si alguien con conocimientos quizá muy básicos de psicología pudo intervenir y salvar una vida, un caso, yo creo que nosotros lo tenemos doble, realmente, como ciudadana, como mujeres, como el rol que nos toque, realmente no callarla, por favor. Gracias Josefina por tu aporte, y realmente esa es la intención de estos espacios educativos, poder promocionar estas prácticas que son prácticas de estilos de vida saludable, el poder ofrecer el buen trato, el poder comprender cuando el trato no es el adecuado y la responsabilidad individual y colectiva que a cada sector nos compete. De verdad, muchas gracias. Así que paso la palabra a Teresa, que tiene la parte de cierre de esta actividad. Adelante, Teresa. Bueno, creo que como siempre, este tema nos toca, ¿verdad? Como decía, creo que Josefina, no es algo lejano, es algo que está cercano a nuestros vecinos o familiares, y que podamos mantener esa perspectiva de que la violencia no se calla, de que no es verdad que pleito de marido y mujer no se meta, no, si hay violencia hay que enfrentarla, hay que usar los mecanismos que existen. Es una alegría ver tantas personas que se dedican a acompañar a mujeres, a niños y a niñas que están pasando por esta situación o que han pasado. Así que seguiremos por acá en todo el mes de marzo trabajando con esta temática. La idea es crear conciencia y las personas que trabajamos en el área de psicología poder todavía tener esa perspectiva más clara para poder acompañar de una manera adecuada. Así que agradecemos muchísimo a Xiomara por lo que nos ha compartido, nos da luz como siempre. Y esperamos que ella pueda seguir con nosotros aquí en Casa Abierta y con todas las personas que estamos aquí conectadas, disfrutando por su experiencia. El tema es triste, pero igual disfrutamos ver que hay tantas personas, como dije hace un rato, que están trabajando a favor de esta causa, y ver la experiencia que nos ayuda a todos y a todas, y como ser humano, no solamente como psicóloga, sino como ser humano. Así que muchas gracias, y ahora es el momento de abrir los micrófonos y darle un aplauso a Xiomara y despedirnos hasta el próximo viernes. Excelente, Xiomara, felicidades. El lunes próximo tengo una conferencia por el 8 de marzo, una conferencia un poco refrescante, como para darnos ánimo a las mujeres, unas a las otras, ¿verdad? Verdad, no me dejen. Se llama Abrazando la heroína que hay en ti. Hay que decir que había un caballero aquí, Jeremías Padrón. Gracias. Y está Rudy también, ¿será mujer o hombre? Si les interesa, mujeres, el 8, pueden en la página en Instagram está la invitación con el código del Zoom y todo. Es a las 8 de la noche, 9 de la noche dominicana. Abrazando la heroína que las espero para que juntas honremos lo que somos. Gente, Xioma, vuelve a repetir, por favor, tus datos de tus redes sociales para que la gente los recuerde. Espacio Psicológico Cresco. En Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Psicológico. Espacio Psicológico Cresco. Gracias. Entonces ahí van a ver la invitación, se pueden unir. Yo puse todos los datos para que entren directamente, así es que nada. O pueden buscar las redes de Xiomara con su nombre, Xiomara García, y ahí la van a encontrar. Exacto. Gracias.
Gracias, gente. Gracias por acompañarnos, Xioma. Un fuerte Gracias a ustedes abrazo. por esta charla. Bye.